Bueno, continuamos entonces con el siguiente bloque. Ahora vamos a ver el diagnóstico y manejo clínico de la malaria. Es importante considerar que si bien Chile no tiene casos autóctonos de malaria, sí recibe casos importados y esta enfermedad puede ser potencialmente letal. Y también hay que considerar que el vector está presente en el territorio nacional y por eso es un tema que nosotros priorizamos aquí dentro del Departamento de Enfermedades Transmisibles. También comentarles que actualmente contamos con tratamiento y estamos ampliando la capacidad diagnóstica para la enfermera. Bueno, sin más paso a presentar a nuestro expositor. Él es un experto colaborador constante del ministerio. Él es el doctor Tomás Beisel. Él es médico infectólogo, especialista en medicina tropical y del viajero, profesor del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Le doy el pase, doctor, adelante. Ya, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Este es un bloque que tenemos dentro de este curso hace unos años. Voy a compartir primero ese- subir. Y segundo, no me deja llegar aquí. Ok. Ahora la presentación está visible, Jorge. Se ve muy bien y se escucha perfecto. Ya. Entonces, voy a empezar. Yo, como mencionado, me dedico a infecciones tropicales, infecciones parasitarias. Soy médico alemán, por eso mi castellano no es perfecto. Em, y voy a empezamos este bloque o dos bloques con enfermedades que claramente no son la rutina de un médico en Chile, pero voy a tratar de explicar que cada médico que trabaja con pacientes en cualquier zona de Chile puede eh, encontrarse con estos desafíos de pacientes que se presentan con infecciones importadas, como esta paciente real hace unos años que presentó en una zona en el sur, en Angol, con unos días de fiebre, y ella era una visitante de Sudáfrica, joven, grave, con hipotenso y con plaquetas bajas. Y eso es una foto del hemograma inicial en el hospital periférico. Y aquí el tecnólogo de hematología encontró algunas formas sospechosas en el hemograma. Esto muestra que este es un caso muy real. Aquí quiero mostrar que es un desafío, pero también un desafío donde la gente en la primera línea ya pueden tener sus observaciones, como aquí el tecnólogo que habló con el médico también. Recomiendo siempre también ser en contacto directo con el laboratorio, echar una mirada, y estos son estructuras que normalmente no se encuentran en los glóbulos rojos. Y esta es la situación, el desafío que esta paciente en la periferia recibe un diagnóstico, tratamiento. Este es una paciente con una malaria que puede ser fatal en pocas horas o días. Y aquí, estos casos como este, llega hasta la prensa, y ojalá, como en este caso, con una noticia positiva, que la paciente recibe su tratamiento y sobrevive. Y aquí la parte de un médico como ustedes que trabaja en centros de salud en cualquier parte de Chile es clave para esta noticia en la prensa. Em, entonces, bueno, es un tema exótico, y quizás piensan en su próximo viaje afuera de Chile, pero es también la realidad, es también que estos pacientes pueden aparecer en cualquier momento en la rutina también, y va a ser una situación con estrés para no solo el paciente y la familia, también para ustedes.
Malaria es la causa de una infección grave y es la causa o es la causa o la enfermedad parasitaria lejos la más importante en el mundo pensando en los muertos que causa. Es una infección vectorial, distintas especies de mosquitos del género Anopheles. No hay una vacuna para viajeros, hay vacunas ahora implementadas en algunas zonas en África que dan un cierto grado de protección a los niños. La meta es que más niños sobreviven. Aquí los millones o entre medio millón y millón de muertos anuales son casi todos niños en África. Aquí pueden ver en el mapa que África es lejos el continente más afectado por malaria por números y también por la especie de Falciparum, que es la especie africana y la especie más peligrosa causando malaria de los 4 a 5 especies de Plasmodium que pueden causar malaria. Hay un tratamiento efectivo, entonces teóricamente todos estos casos fatales son evitables. Y aquí el rol, como ya expliqué, clave también es el médico que en la primera línea evalúa el paciente febril de una zona de malaria o en una zona o afuera volviendo de zona de malaria. Aquí un poquito los datos de Chile. Estos son datos de mi consulta o de mi centro de viajeros. Y aquí podemos ver que los viajeros chilenos, estos son datos hace unos años, viajan a muchas zonas en el mundo, muchas zonas tropicales. Y en estos 1.300 viajeros, 70% viajaron también a zonas de malaria. Y mi observación es ahora en los viajeros chilenos que tienen estos recursos de viajes internacionales, viajes a África, aumentaron mucho en los últimos años. Entonces, para viajeros, el tema de malaria es relevante, pero el otro tema en Chile, obviamente, son los migrantes y aquí tenemos los 5 países que representan más de 80% de los migrantes en Chile. Ahora Chile con aproximadamente 10% de población con migración llegó a un nivel internacional. No es un nivel muy alto comparando con otros países en el mundo, pero es un nivel relevante y además, claro, hay un gran cambio pensando en décadas anteriores. Y aquí podemos ver que todos estos países, 5 países, son países donde también hay riesgo de malaria. Pensando un poquito en nuestros migrantes, claro, es importante conocer un poquito la situación en Sudamérica y el Caribe. Y aquí podemos ver em, eh, claro, la endemicidad con los riesgos más o menos altos en distintas zonas del origen de nuestros migrantes. Importante saber que en Sudamérica la especie predominante es Plasmodium vivax, no es como en África Plasmodium falciparum, con la excepción de Haití y República Dominicana, donde la epidemiología es distinta en estos 2 países. La especie africana falciparum es predominante o es 100%. Aquí podemos ver un poquito en esta tabla al derecho que Colombia, Venezuela tiene falciparum también como 20-25%, Perú, Bolivia menos, en Haití 100%. Este es importante clínicamente y pensando en el peligro, el pronóstico para el paciente que voy a explicar después. Antes de hablar
sobre la clínica y el diagnóstico, tratamiento, tenemos que repetir un poquito la básica o los ciclos de vida de este parásito. Probablemente recuerdan algo o poco de sus clases en la universidad en el curso de microbiología. Eh, es un parásito, un protozoo hemosporosito que entra al cuerpo con la picadura de una hembra de un mosquito infectado. Em, las formas que inyecta el mosquito con su saliva son esporozoitos que dentro de minutos entran a células hepáticas, donde tienen un ciclo inicial de replicación. Esta replicación en el hígado es asintomático y dura mínimo una semana hasta varias semanas, dependiendo de la especie y de otros factores individuales, pero es mínimo una semana. Después, la liberación de esta primera fase de replicación en células hepáticas y ahora el parásito se encuentra en la sangre infectando glóbulos rojos y nunca vuelve al hígado, pero sigue replicando en sus ciclos de 2 a 3 días en sangre, infectando más y más glóbulos rojos y destruyendo y infectando glóbulos rojos. En paralelo, aparecen formas que se llaman gametocitos, que no se replican más y estas son las formas que infectan el próximo mosquito. Em, Aparte, este es el ciclo general para todas las especies, em, pero hay dos especies, Vivax y Ovale, y como ustedes ya escucharon, Vivax es la especie dominante en los países en Sudamérica, que tienen algunas formas hepáticas que esperan, ¿ya? Que no siguen este ciclo en forma inmediato, inmediata, pero esperan unos meses y causan recurrencias después de varios meses y después de varios meses otra recurrencia, varios brotes de recurrencia por estas células hepáticas infectadas que se llaman hipnozoitos. Esta es una forma de sobrevivir del parásito, de sobrevivir en distintas zonas climáticas, por ejemplo, por pasar de fases de clima o situaciones sin mosquitos, para mantener el ciclo también el próximo año. Es esta adaptación de estas dos especies a distintas zonas climáticas. Em, ¿Qué pasa si no tratamos el paciente inmediatamente? El daño que el parásito causa es, uno, obviamente, la destrucción de glóbulos rojos, pero, y este es importante para la especie africana, Plasmodium falciparum, también el daño en la microcirculación, porque los glóbulos rojos infectados con esta especie tienen cambios en su superficie que causan que una adherencia a las paredes capilares y la adherencia entre los glóbulos rojos. Y aquí pueden ver en esta figura que estos mecanismos causan problemas con el flujo de sangre en los capilares y este es básicamente el daño multisistémico, multiorgánico que pasa en una malaria no tratada de Plasmodium falciparum con estas complicaciones severas, la malaria cerebral, pero también insuficiencia pulmonar, insuficiencia renal, que sin tratamiento causa la muerte en un gran porcentaje de pacientes. Eso es un slide muy simple, pero explica un poquito el peligro para el paciente y también
el desafío para el médico, porque la malaria en la fase temprana, eh, la malaria peligrosa por falciparum, la especie africana, en sus fases iniciales, donde hay poca carga parasitaria, tiene un pronóstico excelente, que con el tiempo y con el aumento de la carga parasitaria se transforma a una infección con un pronóstico limitado. Y los factores, el factor entre la malaria no complicada y complicada, el factor clave es tiempo. Eso significa muchas veces el paciente llega en esta fase temprana con parasitemia normal, baja, y si el médico o los médicos involucrados no se apuran o no inician el diagnóstico eh, adecuado, el paciente pasa en pocos días a una malaria complicada con un pronóstico limitado. Lamentablemente, la presentación de clínica de la malaria en viajeros o en personas que no viven en zonas hiperendémicas en África es completamente inespecífico. Ustedes van a leer en libros, a escuchar de los ciclos de fiebre, de la anemia, de la esplenomegalia, pero estos son todos observaciones en países endémicos con otra dinámica, otra presentación clínica. Para nosotros en Sudamérica, con la malaria de Sudamérica y la malaria importada, el cuadro es inespecífico, fiebre, calofríos, cefalea, mialgia, que puede ser clínicamente también un cuadro viral y otra infección. A veces pacientes presentan también con problemas abdominales o problemas como tos. em, Náusea. Entonces, el cuadro clínico puede ser variable, pero es inespecífico. ¿Ya? Eh, Quizás una cosa en comparación con infecciones arbovirales como dengue, el paciente con malaria normalmente no tiene un exantema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las conclusiones para nosotros mirando pacientes febriles que quizás tienen sus antecedentes de migración o de viajes? Tenemos que no olvidar excluir o diagnosticar la malaria con tests para básicamente ver o detectar este parásito, ¿ya? Especialmente en situaciones con una probabilidad alta de falciparum, por ejemplo, alguien que vuelve con fiebre de África, también alguien que llega a Chile desde Haití, por ejemplo, donde hay predominancia de falciparum. Este test debe ser básicamente el mismo día. Una información diagnóstica y comunicación con alguien que sabe el mismo día. Em, pero lo más importante es no olvidar la malaria. En Chile, mi experiencia es que tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos el paciente con fiebre volviendo de un viaje reciente dentro de los últimos 2, 3, 4 semanas. El riesgo más alto claramente son viajes a África o zonas de alto riesgo en Sudamérica o América Latina. Aquí es un paciente donde tenemos que pensar que puede también presentar una malaria falciparum dependiendo del lugar. La otra situación clínica es un migrante de un país sudamericano que presenta con un cuadro febril típico o compatible con malaria, pero ya está en Chile hace muchos meses, o 6 meses, un año. Y aquí tenemos la posibilidad de una recurrencia de vivax, ¿ya?
Eso también es algo frecuente en esta situación. Muchas veces el paciente ya sabe de sus brotes de malaria antiguamente en su país que fueron tratados, muchas veces no completos, por eso tienen la recurrencia. Y aquí tenemos la sospecha de una recurrencia por Vivax. Falciparum, la especie más peligrosa, no causa este tipo de recurrencias. Ahora, ¿qué hacemos para hacer el diagnóstico? Ya mencioné o mostré en el slide inicial la microscopía como la técnica gold standard todavía, y una técnica fácil, la tinción GIMSA que está disponible en cualquier laboratorio. El problema es la expertise de las personas que hacen la microscopía. Por eso en países no endémicos se recomienda siempre la combinación con otra técnica, y aquí tenemos el test rápido. em, Disponible obviamente no en todos los laboratorios, pero en más y más laboratorios en Chile. Esta combinación es importante porque el test rápido solo puede fallar y la microscopía puede fallar si el microscopista no tiene mucha experiencia. La PCR también es un instrumento muy útil, muy sensible, si está disponible, pero tampoco recomiendo que reemplaza por lo menos la microscopía, porque hay ningún protocolo PCR que está aprobado y recomendado por la OMS para reemplazar las otras técnicas. Aquí un poquito para mostrar que estos son los fotos lindos de falciparum en sangre con las bandas que detecta el antígeno de este parásito en sangre dentro de 10 minutos. Aquí es Vivax con otra morfología del parásito dentro del globo rojo, y con otro patrón de bandas en el test rápido. Ahora, el desafío es el tratamiento. En Chile tenemos tratamiento oral y tenemos tratamiento endovenoso. Tenemos tratamientos disponibles para curar rápidamente el paciente. Em, las informaciones que necesitamos para un tratamiento adecuado, para ver qué podemos usar, es la especie, muy importante la severidad, y un poquito también de dónde viene la malaria por temas de resistencia. Entonces, en esta fase de tratamiento recomiendo siempre también coordinación, comunicación con con médicos, colegas que se dedican más a este tema. Em, la decisión más importante en este momento es si es una malaria simple o es una malaria severa. ¿Ya? Aquí hay listas largas de criterios de severidad aquí una tabla, pero es algo que encuentran fácilmente en Internet. Pero para un médico también sirve el criterio si para ti como médico con experiencia el paciente presenta como paciente severo. ¿Ya? Entonces la clínica es una parte y la parasitemia es otra parte. Un paciente que tiene parasitemia 5% arriba también siempre tiene que recibir el tratamiento de una malaria severa. Ya mencioné que es importante no perder tiempo. Una malaria debe ser diagnosticado en forma rápida, y si tienes la confirmación de malaria, comenzar con el tratamiento inmediato. Si el diagnóstico no está disponible, hay también la opción de hablar con alguien con experiencia y iniciar tratamientos empíricos. Este es un poquito el esquema simplificado del tratamiento. Em, Tenemos una orientación técnica que en Chile disponible en el Internet, una versión de 2000 que ya tiene como 8 años. Otra versión está en camino, está casi listo. Los principios no cambiaron.
La malaria que es por falciparum, siempre recomendamos hospitalizar. Si es simple, recibe un tratamiento oral. Tenemos dos opciones. Si una malaria complicada, por su carga o por sus manifestaciones clínicas o ambos, debe que ser tratada hospitalizado y preferible en UCI y con un tratamiento endovenoso con artesunato que está disponible en Chile también. La malaria por Vivax, recurrencia o ataque inicial, no falciparum, normalmente tratamos con tratamiento oral. Aquí tenemos también hidroxicloroquina como opción, además a Malarone y los ACTs. Aquí la situación normalmente clínicamente no es tan dramática, pero tenemos que recordar que los hipnozoitos que causan recurrencias no matamos con este tratamiento típico del ataque de malaria y por eso estos pacientes requieren un segundo tratamiento, em, no necesariamente iniciado en paralelo, pero ojalá con una demora no tan grande, con primaquina. Este es un medicamento también disponible en Chile, no en las farmacias, pero en un stock del ministerio. Em, entonces, este es el tema de falciparum, es tratar muy rápido, a veces endovenoso, hospitalizado, em, menos dramático Vivax, pero no olvidar que estos pacientes requieren también primaquina. Si no tratas con primaquina, el paciente va a sufrir otros ataques de la malaria. Eso es el primer tema de malaria y quiero dejar un poquito espacio también ahora para preguntas. Gracias, doctor, por su detallada presentación. Sí, tenemos un par de preguntas que las vamos a presentar. Dice, ¿cuáles son los errores diagnósticos más frecuentes que pueden darse en la primera línea? Por ejemplo, en APS por un médico que está frente a un caso. Los, la parte diagnóstica en esta Claro, situación, errores diagnósticos más frecuentes, sí. los métodos diagnósticos o el diagnóstico diferencial. No, dice en general, ¿cuáles son los errores diagnósticos Ah, más frecuentes que errores. pueden darse en la primera línea? Sí, los errores. Mira, mi experiencia en Chile y Alemania en zonas no endémicas es simplemente que el médico olvida de la malaria. Él no piensa en la malaria y a veces hay una cierta resistencia a pensar en diagnósticos que tú no te sientes seguro, ¿ya? Yo vi varios médicos, hasta infectólogos en Alemania, que dicen, no, este no puede ser una malaria, es otra cosa, ¿ya? Pero este es peligroso. En viajeros que vuelven de África con fiebre, y que no tomaron la profilaxis de malaria, malaria es lejos la causa más frecuente. Entonces, malaria no es infrecuente en viajeros, dependiendo del lugar, y debe ser un punto para incluir en el diagnóstico diferencial de la primera línea. ¿Ya? Obviamente no significa que cada caso es una malaria, pero la malaria debe ser dentro de la primera línea y si es un paciente volviendo de África y viajeros a África hoy día en Chile están aumentando. Un viajero volviendo a África. Muchas veces también son viajes profesionales, alguien que trabaja en una empresa en África y vuelve a Chile y estos gente que trabajan por mucho tiempo en Chile, en África, muchas veces no toman la profilaxis. Este es un paciente, si presenta con fiebre en Chile, lo más importante es excluir una malaria por Vivax, por falciparum. El error principal es
la tendencia de ignorar eso un poquito y buscando otras causas o simplemente olvidar. Obviamente es difícil si alguien tiene este paciente en un centro en las regiones donde no hay un laboratorio que ofrece estos tests. Aquí, em, claro, la recomendación oficial es enviar lo antes posible muestras al centro de referencia en el ISP, pero este significa una cierta demora. Si es alguien que vuelve de África con un cuadro compatible y alguien que puede sufrir una malaria falciparum, recomiendo por lo menos contactar telefónicamente otras personas con experiencia como infectólogos. Em, Porque aquí tenemos un dilema y el mismo dilema tienen otros países grandes como Estados Unidos o Canadá que tienen mucha superficie y pocos laboratorios de referencia. En esta situación, hay distintas opciones. Primero, yo voy a preguntar, ¿cuál es la clínica? ¿Cuál es el laboratorio? ¿Tiene plaquetopenia? ¿Cuál fue el viaje? ¿Tomó profilaxis, sí o no? Y a veces en situaciones extremas, por ejemplo, concretamente pacientes en Punta Arenas, en un fin de semana, también usamos tratamientos empíricos. ¿Ya? Entonces, no hay una solución. El mundo no es perfecto si no tienes un laboratorio cerca y aquí tienes que tomar decisiones individuales y siempre recomiendo comunicarse con otros médicos que tienen quizás un poquito más experiencia. Gracias, doctor. Acá hay una serie de preguntas en torno a la posibilidad de hacer diagnóstico de malaria, que es lo que usted acaba de mencionar en Chile, y si hay acceso a tratamientos. Estas preguntas las podríamos responder en conjunto. Lo Ujú. dejo a usted. Ya. Entonces, el diagnóstico ya mencioné. Hoy día también existe la manera de enviar fotos microscópicos tomados vía email o vía WhatsApp, ojalá no, pero vía email o vía WhatsApp en alta resolución. Eh, Obviamente es nada que está mencionado en la orientación técnica o cualquier guía internacional o nacional. A veces ayuda, ¿ya? Pero eso significa al final que el médico que está con este paciente tiene que hacer algo. Y como el médico en el primer caso va con el tecnólogo médico y mira al frotis si encuentran algunas formas que pueden ser malaria y toman fotos y envían. No hay un gold standard, nada como oficial para recomendar para cualquier situación. Ahora, el tratamiento. Tenemos... em, la suerte que tenemos Malarone como medicamento licenciado oral en Chile. Somos el único país en Sudamérica que tiene este medicamento en farmacias. Es un medicamento que usamos para profilaxis y tratamiento y sirve para tratamiento de cualquier forma de malaria oral. Entonces, como ustedes ven en este esquema, sirve para la malaria no falciparum y para la malaria falciparum no severa. Entonces, eso sería el medicamento en zonas periféricas. Si quizás no tiene todos los medicamentos disponibles, tienes problemas con el diagnóstico, pero también el medicamento quizás en esta zona tampoco en ninguna farmacia tiene este medicamento en su stock. Aquí tampoco tengo una solución. La solución es comunicarse con alguien que ya solucionó quizás problemas similares en Chile, porque la pregunta clave para una malaria o un caso
grave o casi grave, que puede ser malaria, alguien que requiere un tratamiento siempre es cuál es la forma más rápida que el paciente va al tratamiento o el tratamiento va em, al paciente. No recomiendo usar cloroquina o otras opciones, ya, o algunas guías dicen em, como doxiciclina, pero estos son medicamentos que no sirven para un tratamiento adecuado en un paciente agudo. El paciente tiene que recibir los medicamentos mencionados en este slide en forma rápida y el médico tiene la responsabilidad de comunicarse y encontrar una solución en cualquier lugar en Chile. Entonces, obviamente para ustedes que van a regiones, puede ser un desafío. Em, quizás anotan algunos números de infectólogos o mi número en su celular. Este, por ende, es lo más fácil para encontrar soluciones individuales con apoyo de otros médicos. Gracias, doctor. Quisiera complementar su respuesta. Respecto de los tratamientos que se mencionan aquí en la presentación del doctor, están la mayoría disponibles. En Chile no se comercializan estos, pero sí se obtienen mediante gestiones que se realizan con OPS. Entonces, los tratamientos, especialmente para la malaria grave por falciparum, que es la que más nos preocupa, están disponibles en determinados hospitales estratégicos a lo largo de Chile, principalmente en las primeras tres regiones del país, en Santiago, en Temuco, en Puerto Montt. También está el tratamiento disponible. Yo también les voy a dejar mi correo ahí en la caja del chat por cualquier consulta relacionada con la disponibilidad de estos tratamientos, porque la verdad es que hemos hecho las guías con las orientaciones técnicas para el tratamiento de malaria, pero está actualmente en últimas revisiones y esperamos prontamente tenerla disponible en donde toda esta información se explica en detalle. Respecto de las pruebas de diagnóstico, también hemos hecho el esfuerzo de disponer test rápido en todos los hospitales base a lo largo de todo el país. Entonces, cada hospital base cuenta con un conjunto de test rápidos, los cuales están disponibles. Y claro, el diagnóstico, la confirmación diagnóstica la sigue realizando el ISP, pero sin embargo, hemos dado la capacidad a determinados laboratorios de algunos hospitales de poder también realizar pesquisa diagnóstica mediante microscopía y descartar casos. Entonces, de a poco hemos ido ampliando esta capacidad diagnóstica y actualmente en Chile hay 12 laboratorios que pueden realizar pueden indicar que el caso no corresponde a malaria, a pesar de que igual si es que hay una sospecha o el caso es positivo, igual se tiene que ir a confirmación por ISP, pero estamos ampliando las facultades de los laboratorios. Entonces, respondiendo a la pregunta, en resumen, sí hay capacidad diagnóstica mediante los test rápidos, mediante la microscopía y también el tratamiento está disponible. Está actualmente disponible en el país. Sí. Estoy completamente de acuerdo y en Santiago tenemos la situación que tenemos el ISP y tenemos otros laboratorios que ofrecen test rápido 24/7 y tenemos todos los medicamentos disponibles. Em, pero como mencionado, otros países, Estados Unidos tiene exactamente la misma problemática, que hay situaciones periféricas donde un laboratorio o un tratamiento está no disponible el mismo día y este puede ser problemático para algunos casos de malaria, principalmente de África, pero estos son también obviamente eventos no tan frecuentes. En Chile avanzamos mucho con la disponibilidad en los últimos años y también por eso tenemos nuevamente, los pacientes tienen un buen pronóstico con su malaria en Chile. Sí, es complementar que el artesunato, que es el que más uno de los medicamentos que más nos importa, está disponible 24/7 en Santiago, particularmente en el UAP, en la exposta central. También en Temuco y en las tres primeras regiones del país, también en Puerto Montt. Doctor, hay varias preguntas relacionadas con la profilaxis, entonces, en general, indican cuál es la profilaxis que se recomienda. Ya.
Eh, la profilaxis es otro tema, es otra charla básicamente, pero puedo decir los principios de la profilaxis es que el viajero toma antimaláricos durante el viaje para mantener nivel de antimalárico en su sangre que no permite la replicación de malaria. Entonces no es una profilaxis contra la infección, es una profilaxis contra la manifestación clínica, la replicación en sangre. Estos medicamentos con sus efectos adversos y sus costos recomendamos eh, con evaluaciones riesgo-beneficio o costo-beneficio principalmente para zonas de alto riesgo en África. Em, Afuera de África hay pocas zonas que tienen un riesgo tan alto para justificar esta medida de quimioprofilaxis. Son algunas pocas zonas en Sudamérica, en algunas pocas zonas en Asia. Em, Aparte de la quimioprofilaxis del medicamento, recomendamos siempre la profilaxis o la prevención de picaduras en zonas endémicas de malaria, con repelentes para la piel y con ropa adecuada. Y aquí tenemos nuevamente una lista de recomendaciones que también está publicado en Chile o en cualquier parte. Es básicamente repelentes para la piel, ropa adecuada y anófeles, que son especies que pican en la noche, la protección en la noche, dormir en lugares sin mosquitos, con aire acondicionado o con mosquiteros. Gracias, doctor. Entonces damos por finalizado este bloque. Sí, entonces,